Saludo, la siguiente presentación es para sustentar la actividad fase 5, evaluación, con respecto a la temática optimización de las bases de datos, donde mi grupo está conformado por Adriana Esteban Armero Burbano, mi persona, César Luis Benítez Benítez, Dubán David Rizo, José Luis Portilla Martínez, donde se da comienzo a través del tema Introducción y conceptos básicos por mi persona. Definición y optimización de las bases de datos. La optimización de las bases de datos es el conjunto de cada una de las temáticas, estrategias y también los ajustes que se implementan para mejorar la eficiencia, el rendimiento y la velocidad de cada una de las operaciones que se realizan dentro de la base de datos, con el objetivo de manejar grandes volúmenes de datos sin afectar el rendimiento o experiencia del sistema, además de minimizar el tiempo de respuesta. Importancia de la optimización para el rendimiento y la eficiencia. Cada una de las optimizaciones son fundamentales porque existe una confiabilidad, ya que cada optimización se minimiza el riesgo de fallos del sistema cuando esté bajo carga o presión. Escalabilidad hace que la base de datos se adapte al crecimiento constante del volumen de datos y a sus usuarios. Tiempo de respuesta. Cada una de las consultas que se realizan y se ejecutan de manera más rápida, minimizando el tiempo de respuesta. Costos operativos gracias a las optimizaciones. Existen menos gastos en infraestructura porque aprovecha al máximo los recursos disponibles que se tienen. Uso de recursos. Una base de datos optimizada puede consumir menos CPU, memoria o también el espacio de almacenamiento. Factores que afectan el rendimiento. Podemos comenzar con el hardware, con lo que es memoria RAM, velocidad o espacio del procesador establecido. Puede variar la capacidad del procesador, como también dispositivos de disco duro, ya sea un HDD o un disco duro o SSD, según el disco se da la habilidad de acceso. Diseño en base de datos. Existen estructuras en las tablas, ya sean estas normalizadas o desnormalizadas, inicial mal posicionados o no existentes. En consultas, mal uso de operaciones como join o funciones de agregación y permisos. Volumen de datos y concurrencia, cantidad de usuarios concurrentes que pueden acceder al sistema o cantidad de grandes volúmenes de datos o por almacenar. Tipos de base de datos y su función de optimización. Tenemos base de datos relacionales, SQL, se basan en modelos estructurados donde todos los datos se organizan en tablas mediante filas y columnas, donde cada tabla tiene relaciones definidas mediante claves primarias y foráneas, que sería con la siguiente tabla. Ejemplo, MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, y base de datos no relacionales que se basa en modelos de datos más flexibles como documentos, grafos, pares clave valor y bases de datos en columna, que se centra en manejar grandes volúmenes de datos o de información no estructurada o semiestructurada, y escalabilidad horizontal, que es distribuir datos en varios servidores o nodos. Ejemplo, MongoDB, documentos, Redis clave valor o Neo-G4, grafos. Cordial saludo, mi nombre es Adrián Esteban Armero y continúo con la explicación de la gestión de base de datos. Aquí explicaré los principios del diseño eficiente de base de datos. Un diseño eficiente de base de datos busca minimizar la redundancia, garantizar la integridad de los datos y facilitar su escalabilidad. Es clave evitar duplicaciones de datos, asegurar relaciones correctas entre tablas y hacer que el sistema sea fácilmente mantenible y extensible. Un buen diseño debe optimizar tanto el almacenamiento como el rendimiento durante las consultas. Normalización. Es el proceso de organizar los datos para reducir redundancias y asegurar la integridad. Se busca dividir la base de datos en tablas relacionadas y eliminar dependencias innecesarias. Este proceso ayuda a evitar errores en la inserción, actualización o eliminación de datos, mejorando la consistencia del sistema. Es fundamental para asegurar que las bases de datos sean fáciles de mantener. Niveles de normalización. Existen diferentes niveles de normalización. Eh, Aquí encontramos tres, que son la primera forma normal, segunda forma normal y la tercera forma normal. En la primera forma es donde los valores deben ser atómicos. En la segunda forma normal se eliminan dependencias parciales y en la tercera forma se eliminan dependencias transitivas.
Cada nivel de normalización busca mejorar la eficiencia y la integridad de los datos, reduciendo la redundancia. Ventajas y limitaciones de la normalización. La normalización reduce la redundancia y mejora la integridad, pero puede hacer las consultas más complejas y lentas. Esto ocurre porque las tablas se dividen en estructuras más pequeñas, lo que puede requerir más uniones. Es ideal para bases de datos que requieren integridad, pero en algunos casos, como bases de datos muy grandes, puede ser mejor optar por una estructura desnormalizada. Desnormalización como estrategia en ciertos escenarios. La desnormalización introduce redundancias controladas para optimizar el rendimiento, especialmente en sistemas donde las consultas son más frecuentes que las actualizaciones. Al reducir la necesidad de unir tablas, mejora la velocidad de acceso a los datos, pero aumenta el espacio requerido y el riesgo de inconsistencias. Importancia de índices en el diseño de tablas. Los índices son esenciales para acelerar las consultas, ya que permite buscar datos de manera más rápida. Sin embargo, pueden ralentizar las operaciones de escritura y ocupan más espacio en el disco. La clave es crear índices solo en las columnas más consultadas, asegurando un equilibrio entre rendimiento y eficiencia en almacenamiento. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es David. Hoy vengo a presentar lo que es la optimización de consultas y el uso de índices. Principios para escribir consultas SQL optimizadas. En las consultas SQL pues es necesario tener un óptimo de rendimiento y con ello se podrá tener resultados óptimos y precisos. Para ello se puede tener una serie de criterios que pueden ayudar a escribir estas consultas SQL optimizadas. Algunos conceptos podrían ser conocer tu base de datos. Pues conocer la base de datos permitirá que uno pueda al momento de realizar las consultas buscar los datos necesarios, ya que pues ya vas a tener conocimiento de los datos que están en tu base de datos y pues cómo buscarlos, en qué tablas están, cómo están relacionadas las tablas. Entonces esto permitirá agilizar las consultas. Optimizar las bases de datos, esto permitirá que solo se relacionen los datos que sean necesarios y evitar los que no son útiles. También se podrían borrar los datos que ya no hagan parte de la base de datos, que ya no se los vaya a utilizar, también se los podría borrar para pues que solo queden los datos necesarios, ¿cierto? Dice seleccionar solo los datos necesarios. Al momento de hacer una consulta podremos identificar solo los datos que se van a realizar con el fin de agilizar el proceso. Por ejemplo, necesitamos buscar el nombre de un empleado, entonces no vamos a hacer la función select.from empleados porque nos saldría toda la serie de empleados, sino que select.nombre empleados y pues la tabla empleados, ¿no? Entonces ahí ya nos saldrá el nombre que queremos. Dice tipo de índice y su impacto en el rendimiento. Dice que los índices cumplen una parte fundamental en la optimización de consultas, permitiendo recuperar datos más rápidos y evitar cuellos de botellas. Existen diferentes tipos de índice, como son el índice clave primaria. Este tipo de índice crea de forma automática y acelera la búsqueda por la clave primaria. El índice de clave externa también se crea de forma automática. Este índice acelera las búsquedas por join entre las tablas que se relacionan. Y el índice no agrupado, este índice mejora la velocidad de la búsqueda de los datos. Dice herramientas para analizar y mejorar consultas. Existen diferentes herramientas que permiten que la consulta y el análisis se hagan de manera óptima. Algunos ejemplos de estas herramientas que permiten mejorarlas son SQL Server Data Tools, determina si una consulta puede tener mejor rendimiento. Dynatrace, que esta herramienta proporciona información en tiempo real de la base de datos. PG Statements permite realizar un análisis y seguimiento a las consultas. Dice ejemplos prácticos de optimización de consultas. Dice por ejemplo, en ejemplo 1 tenemos seleccionar solo los datos necesarios. La figura nos indica de manera en la que una consulta se podría ser optimizada al no usar el select asterisco, sino solo seleccionar las columnas de requeridos. Por ejemplo, aquí select.from empleados.
y la optimizada sería select nombre, salario from empleados. La utilización de índices. La figura nos indica la manera adecuada de la creación de utilización de un índice para acelerar la búsqueda en una consulta. Por ejemplo, aquí creamos el índice, le ponemos índice nombre en la tabla empleados, ¿no? Y aquí que nos busque el nombre. Entonces select.nombre.from empleados where nombre igual David. Entonces solo buscaría el nombre David. Eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañero. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es José Luis Portilla Martínez, estudiante de Ingeniería de Sistemas UNAD. Voy a dar a conocer mi aporte en el grupo, en el trabajo colaborativo, el cual es punto número 4, monitorización y mantenimiento de las bases de datos. Para lo cual podemos decir pues que estas son las estrategias para monitorear el rendimiento, el cual podemos resaltar el monitoreo en tiempo real, las métricas claves, las alertas automáticas, las análisis de consulta, las auditorías periódicas. Todo este conjunto pues es para monitorear el rendimiento de una base de datos, el cual se puede implementar y se puede usar en una organización. Análisis y mantenimiento de índices. El análisis y mantenimiento de índices optimiza el rendimiento y las consultas de en una base de datos. Tenemos el análisis, tenemos la reorganización, la recreación, actualización de estadísticas y el monitoreo continuo. Tenemos también la gestión de fragmentación y reestructuración de las tablas, el cual mejora el rendimiento y almacenamiento en la base de datos, para lo cual tenemos 4 puntos importantes: la detección, reorganización, reestructuración, monitoreo continuo. Automatización de tareas para mejorar el rendimiento. Esto como su nombre lo dice, mejora el rendimiento de las bases de datos al reducir el esfuerzo manual y garantizar la consistencia. Tenemos también unos puntos importantes que se destacan, como cual el mantenimiento de índices, actualización de estadísticas, limpieza de datos, los backups y el monitoreo proactivo. Todas estas herramientas son importantes pues para detectar y responder a los problemas pues en tiempo real. Estas acciones aseguran un sistema eficiente y confiable. Muchas gracias por la atención prestada.